académico, estamos grabando, en el año académico, o sea, en las clases normales, hacíamos una semana, mejor dicho, un día tema, y el otro día hacíamos lectura, control de lectura. Ya, entonces, esta vez, como son 4 clases nada más, vamos a hacer puro temas, ya son 4 temas que he separado, ya, para poder trabajar el día de hoy. Mejor dicho, para trabajar en este mes de vacacional. Vamos a ver hoy día lo relacionado con los géneros literarios, ¿sí? Géneros literarios, ya, géneros literarios. Vamos a ver en primer lugar qué es un género literario o qué son los géneros literarios, ¿ya? A ver, vamos a ver, espérate. Espérate, ya nos fuimos, ya. A ver, vamos a explicar qué son los géneros literarios. Aquí está. Ya. ¿Qué son los géneros literarios? Es la clasificación, escúchame bien, es la clasificación de las obras literarias, ¿sí? Es la clasificación de las obras literarias. Vamos a colocarlo aquí, ¿ya? Aquí, espérate. Aquí, vamos a colocarlo. Clasificación, ya, los géneros literarios es la clasificación de los libros o de los textos, ya, según su contenido, ¿sí? Según su contenido. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que si yo encuentro, digamos, este libro, ¿ya? Y yo lo empiezo a leer y lo termino de leer, según lo que traiga ese libro en su contenido, va a pertenecer a uno de los géneros literarios. O de repente no es todo un libro, es solamente una hoja, ¿sí? De repente es solamente una hoja, ¿ya? Y esa hoja trae dentro un poema, ¿ya? Un poema. Entonces, de acuerdo a su contenido, a lo que hay dentro, puede pertenecer a otro género literario, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahorita cuántos géneros literarios hay, pero en sí, para recordar nuevamente, los géneros literarios vienen a ser, o va a ser, la clasificación de los libros según su contenido, ¿sí? Eso van a ser los géneros literarios. Ahora, ¿cuántos géneros literarios existen? Ahora sí vamos a ver el esquema. ¿Cuántos géneros literarios existen? Vamos a ver, en este caso, que existen 3 géneros literarios, ¿ya? Existen 3 géneros literarios. ¿Cuáles son, profesor? Ahí está escrito los 3 géneros literarios. Vamos a acercarnos, ¿ya? Ahí. Esos son los 3 géneros literarios. Entonces, de todos los libros que yo encuentre, en todos lados, ¿sí? Cualquier libro, ¿ah? O cualquier texto, ¿ya? O cualquier lectura que me den, ¿ya? De acuerdo a lo que traigan dentro, de acuerdo a su contenido, ¿sí? De acuerdo a lo que haya dentro de esos libros, ¿sí? Van a poder ser narrativos, van a ser líricos o pueden ser dramáticos, porque esos son los 3 géneros literarios. Esos son los 3 géneros literarios, ¿ya? Ahora, vamos a analizar cada uno de ellos. Fíjate, el género narrativo, por ejemplo, tiene que ver con los sucesos, con relatar sucesos, con relatar hechos, con relatar historias. Por eso es narrativo, narra historias, narra sucesos, ¿sí? El lírico tiene que ver con los versos, con la recitación de versos, o sea, con la poesía, ¿sí? Y el dramático tiene que ver con representar situaciones, representar momentos, pero representarlos. ¿Dónde los representamos? En un escenario, Característica más importante del género narrativo, característica más importante, que tiene inicio, que tiene nudo y que tiene un final.
Característica más importante del género lírico, que tiene cierta musicalidad y ritmo. O sea, si hablamos de un poema, tiene ritmo, tiene musicalidad. Samir, ¿cómo estás? Buenos días. Qué gusto verte. Y también la característica principal del género dramático es que utiliza diálogos. Cuando hablemos de, mira, cuando hablemos de narrativo, son historias, más rápido, ¿ya? Historias. Cuando hablemos de lírico, hablamos de poemas, ¿ya? Y cuando hablemos de dramático, hablamos de teatro, ¿sí? Entonces, si yo tengo un libro, como te decía hace un momento, que trae historias, entonces es género narrativo. Pero si ese libro, en vez de traer historias, trae poemas, entonces este libro va a ser de género lírico. Y si este libro trae representación de situaciones en un escenario como por ejemplo diálogos, ¿sí? Diálogos, entonces en este caso, y si es sobre teatro, entonces va a ser género dramático, ¿ya? Vamos a analizar cada uno de estos géneros, ¿ya? Vamos a analizar cada uno de estos géneros, ¿ya? A ver, acá hay un video, pero dura demasiado, así que lo vamos a dejar de lado. Vamos a ver el género narrativo. Mira, género narrativo. El primero de los tres, ¿no? ¿Recuerdan? Aquí vimos los tres géneros aquí. Ahí está, en el esquema. Ya, en el esquema de aquí. Ya, espérate, se movió. Era género narrativo, género lírico y género dramático. Vamos a empezar con el género narrativo, ¿ya? Primera clasificación, género narrativo. ¿Qué es el género narrativo? Aquí está. Vamos a usar la técnica de subrayado nuevamente para que hagas tu esquema. ¿Sí? Listo. Listo. Obras literarias, vamos a subrayar, obras literarias que cuentan hechos. Que cuentan hechos. ¿Dónde? En un tiempo y en un lugar determinado. Con personajes. Entonces, todos los libros que cuenten hechos en un tiempo, en un lugar, y que posean personajes, entonces van a estar dentro de lo que es el género, narrativo. El género narrativo. Fíjate. Entonces aquí vemos lo que puede ser los elementos de un libro o de una obra que pertenece al género narrativo. Va a tener una trama que tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Va a tener personajes que pueden ser protagonistas, que es el personaje principal. El antagonista que también es principal, pero que se opone, ¿no? Se oponen tanto el protagonista como el antagonista. Un ejemplo de antagonista, por ejemplo, protagonista, Blancanieves. Antagonista, la reina malvada que la envenena, ¿no? Protagonistas, los tres chanchitos. El antagonista, el lobo feroz. Protagonista, la caperucita. Antagonista, el lobo. Estos dos, tanto antagonista como protagonista, son personajes principales. Personajes principales. Pero también existen personajes secundarios, ¿sí? Que tienen un papel secundario, no son tan importantes, pero que también participan dentro de lo que es la obra del género narrativo. ¿Ya? Personajes secundarios. Ahora, el tiempo es el espacio en el que ocurre, por ejemplo, hace mucho tiempo, o en la época tal, ¿no? Siempre los libros de género narrativo siempre van a indicar en qué tiempo ocurre, ¿sí? Y el espacio, ojo, el espacio es el lugar, ¿no? En un reino muy lejano, o en la ciudad de Lima, ¿no? Como cuando vimos los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas.
Y el narrador, ojo, el narrador es dentro del texto, dentro del libro, va a haber alguien que cuenta la historia, que puede ser interno o externo, ¿no? Interno, cuando es interno es un personaje y cuando es externo es el autor, ¿ya? Cuando es externo es el autor. Entonces, estos son los elementos que participan en un texto de género narrativo. Nuevamente, el género narrativo, nuevamente vamos a hacer un acercamiento, el género narrativo, cuenta los hechos en un tiempo, en un lugar y realizado por unos personajes. Ese es el género narrativo. Nos quedan ver dos géneros más. Vamos a ver los otros dos géneros. A ver, vamos a ver. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Género narrativo cuenta historias en un lugar, en un tiempo y con personajes. Ahora, algo muy importante, tanto los personajes como el tiempo y el espacio, ¿ya? Tanto el tiempo como los personajes pueden ser reales o pueden ser imaginarios, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter, ¿ya? Harry Potter es del género narrativo, ¿no? Porque tiene un inicio, un nudo y un final. Y además porque narra, cuenta los hechos, cuenta una historia, ¿ya? Que ocurre en un tiempo y en un lugar, ¿no? Y que hay protagonistas, ¿no? Hay personajes o no en Harry Potter, sí, hay personajes. Y hay un tiempo, sí, dicen qué tiempo ocurre, ¿no? Y en qué espacio, en qué lugar, dicen qué lugar sucede. Y también hay un narrador, ¿no? Que es la escritora de Harry Potter, ¿no? Así todos los libros van a tener estos elementos, todos los libros del género narrativo, del género narrativo, ¿ya? Ok, ya vimos el género narrativo, ¿ya? Ahí hay otro video, lo vamos a pasar. Vamos con el género lírico. ¿Se acuerdan con qué estaba relacionado el género lírico? Estaba relacionado con la poesía, dije, ¿no? Poesía. Entonces, cuando encontremos poesías, ay, perdón, cuando encontremos poesías, ya, estamos hablando del género lírico. Todo lo que son poemas, ¿sí? Si encuentras por ahí un poema que alguna vez tu papá le hizo a tu mamá, o al revés, ¿no? Tu mamá le hizo un poema a tu papá, ¿no? Para enamorarlo. Entonces, hey, ese poema, ese poema es parte del género narrativo. Perdón, del género lírico, perdón. Del género lírico, ¿ya? Fíjate, importantísimo, el género lírico o la poesía, el género lírico o la poesía, transmite emociones, sentimientos. ¿Mm? El género lírico, o sea, la poesía. Nuevamente vamos a poner acá, poesía. ¿Ya? Transmite emociones, sentimientos. ¿Ya? También busca inspirar sensaciones. Busca inspirar sensaciones. Cuando lees un poema, por ejemplo, si te gusta la poesía, tú dices, ay, qué bonito poema, ¿no? Qué chévere, dices. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Está inspirando sensaciones. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir? Características, ya habíamos dicho, musicalidad, belleza y ritmo. Y a diferencia del género narrativo, ¿se acuerdan el género narrativo? El género narrativo tenía un inicio, un nudo y un final, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. El género lírico no va a tener inicio, nudo y final. Lo que va a tener el poema es estrofas y versos, ¿ya? No vas a decir, aquí, mira, aquí empieza la historia y aquí finaliza. No, escribes un verso, escribes otro verso, escribes otro verso y eso es una estrofa. Y de ahí sigues escribiendo otro verso, otro verso, otro verso y ahí esa es otra estrofa. No sé si has visto que esa es
Cuando lees un poema, ya vemoslo así, vamos a escribir, vamos a la pizarra. No, vamos a la pizarra, aquí en la pizarra dice, no. A ver, vamos a escribir aquí, ¿ya? Cuando te vi, a ver, vamos a colocar aquí. Cuando te vi, mi identidad perdí. No puedo vivir sin ti. Sin ti. Te quiero para mí. Ahí está. Qué bonito poema. ¿De quién? Del profesor Abanto. Ya, escúchame. Fíjate, así están estructurados los poemas. Un verso, dos versos, 3 versos, 4 versos. Ya, 4 versos. Entonces, esos versos hacen una estrofa. ¿Ya? Luego hay un espacio, sí, hay un espacio y sigue el poema aquí, ¿no? El poema, ¿no? Tu padre no me quiere, ¿no? Seguimos acá. Tu madre me hiere, ¿no? Tu hermana, a ver, con R, me quiere ver muerto, ahí está, me quiere ver muerto. ¿Ya? Y cerramos con yo sin ti ya estoy muerto. Ahí está. Entonces, si te das cuenta, pues estoy haciendo así nada más para que te des cuenta que esta es la forma como están escrito el género lírico y los poemas, ¿no? Vienen en esta forma, en una hoja, ¿no? A diferencia del género narrativo, ¿no? Que empieza aquí así, ¿no? Empieza así, ¿no? Aquí. Había una vez una niña que se llamaba Caperucita Verde, ¿no? Un día su abuelita, ¿no? Y línea tras línea, y tú puedes ir viendo el inicio, el nudo y el final, ¿no? Ese es en el género narrativo. Pero en el género lírico es distinto, no hay inicio, nudo, sino que hay versos, verso, y el conjunto de versos se llama estrofa. Cuando se juntan 3 o 4, se llama estrofa, ¿no? Y cada uno de estos es un verso. Verso, ¿no? Igual aquí, ¿ves? Otra vez, nuevamente, más versos. Verso. Y aquí todo esto es una estrofa, ¿no? Así está compuesto el género lírico, ¿ok? Listo. Hasta ahorita vamos 2 géneros, ¿no? Narrativo, que cuenta historias, que tiene personajes en un tiempo, en un lugar, en un espacio, que puede ser real o puede ser imaginario, porque, por ejemplo, Harry Potter no existe, ¿no? El Quijote, por ejemplo, el Quijote tampoco existió, ¿no? Pero hay historias que sí son verdaderas, que son reales, que tienen personajes reales, ¿ya? Entonces, por si acaso, el género narrativo es así. Y el género lírico que tiene que ver con la poesía. Para terminar, vamos a ver lo que es el género dramático, que como te dije, el género dramático tiene que ver con el teatro, ¿no? Tiene que ver con el teatro. Entonces, mira, el género, si te das cuenta, el género dramático tiene que ver con el teatro, ¿no? Alguna vez nosotros en Micaela, antes de la pandemia, fuimos al teatro, ¿no? Al Teatro Nacional, ¿se acuerdan? Cuando fuimos en tren, alguna vez hemos ido al teatro, ¿no? Con la Miss Natalie, la directora, fuimos al teatro.
Hey, fíjate, el género dramático dice aquí, mira, aquí está la definición. Dice, representa, ojo, representa algún episodio de la vida, ¿ya? Algún episodio de la vida, representa algún episodio de la vida, ¿sí? Por medio de diálogo de los personajes. ¿Dónde lo representa? ¿Dónde lo representa? En un escenario, aquí falta colocarlo. Representa en un escenario, frente al público, ¿no? Entonces, ese es el género dramático, aquel que representa algún episodio de la vida, ¿sí? Puede ser algo bonito, algo feo, en este caso parece que es de la guerra, ¿no? Porque este es un soldado, ¿no? Ajá. ¿Ok? También Entonces, a veces hacen teatros de historia, ¿cómo se llama? De los héroes del Perú o de otras cosas. También yo he claro, visto así que hacen también has teatros visto. así. Otras veces es Ajá. comedia, ojo, otras veces vas al teatro y la obra es una comedia, ¿no? Y te paras riendo, porque los actores paran haciendo situaciones cómicas, ¿no? Situaciones... Y otras veces es como el cine, ¿no? Y otras veces, Sí. pero en este caso los personajes están en vivo y en directo, ¿no? Y Ujú. otra vez Y en las, están... otra vez Ujú. en las historias son tristes, ¿no? Y los Sí, personajes mueren. Y en el escenario muere envenenada Julieta toma y muere Julieta, y muere Romeo. Y tú ves al costado al público todos llorando, no te mueras, Julieta, ¿no? sí, Y algunas muere. personas se quedan así. Ujú. Claro. Y luego, mira, y lo diferente con el cine es que cuando termina la obra teatral, los personajes están tirados, ¿no? Con su lengua afuera, ¿no? Y en eso cae el telón y todos empiezan a aplaudir. Y cuando levantan el telón, los personajes ya están de pie agradeciendo al público, ¿no? Y tú Una dices, reverencia de respeto, algo así. Algo claro, una así. referencia por el aplauso que le están dando. Ujú. Y la gente dice, ¡uy! ¿No se había muerto? No se había... ¿No? En cambio, en el cine, ¿no? Por ejemplo, en esto del Hombre Araña, tú estás viendo el Hombre Araña donde aparecen los tres Hombre Araña, y en eso muere la tía May, ¿no? Muere la tía May, ¿no? Y ahí nomás que desaparece, nunca más la ves en la película. Y al final, y al final no sale la tía May y agradece. Lo que pasa es que salen las letritas, ¿no? Y ahí, entre esas letritas está su nombre, ¿no? De la actriz que interpretó, ¿no? Es distinto, tiene algo de parecido con el cine, pero en este caso el teatro es más cercano, es más real, ¿no? Lo tienes más cerca y es mucho más bonito, ¿no? Quienes han podido ir al teatro, ¿no? Acá hay varias escenas, miren, acá hay una escena grupal, ¿no? De bailes también puede haber, ¿no? Que es teatro musical, ¿no? Teatro musical. O como dijiste hace un momento, mira, teatro Ah, sí. histórico, De la antigua, parece como el antiguo Roma o algo de así. antiguo Roma, algo así, ¿no? Roma Sí, algo así, porque por es las que esas ropas, batallas también llevan así. claro, por Sí. las ropas. Y aquí mira, acá hay más actuación, ¿no? De la antigüedad. Ujú, Así se vestía la gente en la antigüedad, ¿no? ujú. Ok, a ver, por aquí hay más. ¿Ves? Aquí esta es comedia, ¿no? Los clowns, o parecidos a Sí, payasitos. Aunque parecen los tres sí, chanchitos, ¿no? Porque sí. esta actriz está gorda, ¿no? Por eso los tres chanchitos. Listo. Entonces, ojo, el teatro tiene que ver con las situaciones, mira, las situaciones de la vida, las situaciones de la vida, que pueden ser situaciones alegres, situaciones tristes, situaciones difíciles, ¿no? Conflictos también, ¿no? Ok, Ujú. listo. Con esto creo que terminamos la clase del día de hoy. A ver, vamos a ver. Sí, justo estamos terminando la clase del día de hoy sobre los géneros literarios. Hemos visto tres géneros literarios: género narrativo, que tiene que ver con las historias; género Sí, épico, que tiene que ver con la poesía; y hemos visto el género dramático, que tiene que ver con el teatro. no entiendo. Sí. ¿Sí? De tarea te voy a dejar el esquema y te voy a poner 4 libros y tú me vas a tener que poner vas a tener que investigar, ¿ya? 4 títulos y tú vas a tener que investigar su autor y luego me vas a decir a qué género pertenece, ¿no? Por ejemplo, si te pongo el título de un poema de Vallejo, ya, digamos, pongo ahí un título de un poema de Vallejo,
Tú me pondrás ahí Vallejo, y si es un poema, ¿a qué género pertenecerá? Si es un poema, pertenecerá al género lírico, ¿no? Lírico, lírico. Lírica, sí. Y si yo pongo, el año pasado nosotros leímos, y si pongo el Caballero Carmelo, por ejemplo, el Caballero Carmelo, entonces tú averiguas de quién fue el Caballero, quién escribió Caballero Carmelo, y qué género será el Caballero Carmelo. Narrativo, ¿no? Porque cuenta la historia del gallito del Caballero Carmelo. Listo, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Ya nos vemos el próximo lunes conmigo, el próximo lunes, ¿no? Conmigo el próximo lunes. Listo, nos vemos, chicos. Ya saben, las tareas están en el Classroom, ingresen al Classroom y ahí me mandan la tarea. Ah, ¿Ok? profesor. Dime, te escucho.